¿no? Esperamos un Bien. poquito. Esperemos un Eh, poco más, porque está... Me parece, ¿no? Sí, a mí me parece muy interesante porque la gente se está presentando por sus lugares, inclusive porque hay gente de hospitales o de lugares de provincia de Buenos Aires, tenemos del exterior también, desde Córdoba ya va la segunda presentación, Tucumán, La Pampa, Mm, Tres Arroyos. En Tres mirá, Arroyos, en Tres Arroyos compartimos la posibilidad de ver la experiencia de salud mental comunitaria que tiene Tres Arroyos, que es muy interesante, por cierto, y hubo en el doctorado de la Universidad de Lanús 3 tesis de doctorado sobre la experiencia de atención comunitaria de salud mental en Tres Arroyos. Hay una musicoterapeuta del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, otra persona más de Córdoba, Misiones, es un lugar donde trabajamos durante años. En El Dorado, mi equipo de investigación. Está el Hospital Ameguino, Merlo, otra vez La Plata. Preguntan si se va a grabar la conferencia. sí, Creo que sí, sí, supongo que sí. sí. sí, sí. Ciudad de la Costa, Uruguay, General Alvear, Ramos Mejía, Dirección de Niñez del Gobierno de la Cava, Residentes de Psicopedagogía. Hay alguien de la PDH, Carol, te saludo. Ujú. Hospital Alejandro Con, otra persona más de Bahía Blanca, que Rosario. Bueno, vas sabiendo quiénes son, quién es el auditorio, ¿eh? Tierra del Fuego. Mira, ¿qué tal? Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, otra vez Rosario. Acá tenemos una persona de Bélgica, Bruselas. Mendoza, una persona que se presenta como de Abdeba, y que felicita a la diversidad. Saludos desde Salud Mental de Lanús. Y somos ya 213 personas. El Foro Infancias. Mm, Bueno, con los que somos muy, muy cercanos con el Foro Infancia. Yo no pertenezco, pero comparto casi todas las actividades. San Juan, Universidad Nacional de Mar del Plata. Bueno, también es bueno que sepan con quién están compartiendo este foro, no solo conmigo, ¿no es cierto? Creo que claro. podríamos ir empezando. Bueno, Bien. y bueno, podemos empezar por saludar a todos y darles la bienvenida a todas y todos este, a este espacio científico, donde tenemos como invitada a alguien que es como de la casa, porque ya vino muchas veces y además la amamos, la queremos un montón, que es Alicia Stolkiner. Bueno, que para los que no nos conocen, que sepan que esta actividad está organizada por la Asociación de Psicología y Psicoterapia de Grupos, que tiene 65 años de trayectoria y que, bueno, se viene trabajando desde hace mucho con todos los dispositivos que tienen que ver con pareja, familia, instituciones y grupos, desde el psicoanálisis y desde la complejidad del pensamiento con distintas disciplinas que aportan a esa complejidad. Y hoy tenemos el gusto y el placer enorme de tener a Alicia Stolkiner, psicóloga, bueno, escritora de varias publicaciones de divulgación, docente de la maestría de salud mental comunitaria de Lanús, docente de la UBA, referato de revistas científicas, diplomada en salud mental, en salud pública, perdón. Tenés un doctorado de la UBA, de salud mental y atención primaria de la salud también. No, porque no presenté la tesis de ese doctorado.
lo Soy hiciste. doctor honoris causa de la Universidad de Entre Ríos, de la UADR, de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Bueno, y la verdad que es un placer tenerte con nosotros y que podamos tener tus aportes y tus modos de pensamiento con los que esperamos que haya algún intercambio después, que vamos a pedir que sea dentro de lo posible, que sea por el chat para que tengamos cierto orden, porque bueno, dada la cantidad de participantes, va a ser imposible, digamos, que todo el mundo pueda hacer preguntas, así que vamos a pedir, eso sí, que sean breves, es decir, Alicia va a hacer su exposición y bueno, y después va a haber preguntas y el chat va a ser el medio más factible para poder agilizar esta cuestión de las respuestas, ¿no? Sí, hay dos saludos más hay un saludo más y una aclaración. Bueno. Pedro Camacho de México, del AMPAG, de la Asociación Mexicana de Psicoterapia de Grupo, creo que es, analítica de grupo, un saludo muy grande, he tenido amigos muy queridos ahí, y hay una intervención de Wanda, del equipo de psicólogos de la Federación LGTB, a quien le voy a pedir disculpas porque mi uso, yo creo que efectivamente hay que usar el lenguaje inclusivo, pero por el momento a mí me resulta sumamente difícil hacerlo de manera permanente, sobre todo en intervenciones largas. Entonces le voy a pedir disculpas porque creo que tiene efectivamente una reivindicación absolutamente justa con eso. Bueno, vamos a empezar con el título de esta intervención que va a requerir alguna aclaración teórica, es alrededor de subjetividad en situaciones de excepción. Entonces, yo quisiera detenerme un momento para decir el doble sentido teórico y de sentido común que tiene la palabra excepción, ¿sí? Para que no se preste a confusión lo que vamos a trabajar después. Hay un concepto de estado de excepción que lo trabajan muchos autores, pero el que más se ha divulgado es el de Agamben, que diría que el estado de excepción es una condición prácticamente de los estados, que el estado de excepción es esa puesta en suspenso de la ley dentro de la ley misma, o sea, que no es que sale del terreno de la ley, sino que pone en suspenso la legalidad, por ejemplo, para una determinada persona. Esto es lo que Agamben desarrolla como la nuda vida, o la vida desnuda, etc., que no es exactamente de lo que yo voy a hablar ahora, más allá de que va a tener algún entrecruzamiento con eso, ¿no? En cambio, si yo tuviera que revisar el título que yo misma di a esta presentación, pero en estas circunstancias uno a veces no está tan concentrado en lo que hace, tendría que haber dicho que es subjetividad en procesos excepcionales. Y cuando digo en procesos excepcionales, para que no se confunda con estado de excepción, porque el estado de excepción es una categoría que nos lleva por otros terrenos, pero que después vamos a retomar para algunas consideraciones de lo actual, porque todo estado contiene situaciones de excepción. ¿Sí? Bueno, y yo tendría que decir en situaciones excepcionales porque las situaciones excepcionales son aquellas situaciones en donde lo que parecía lo habitual, donde se configuraban las vidas singulares, aquello que parecían las rutinas que hacen a la vida cotidiana, se transforma radicalmente para colectivos humanos completos, ¿no? Es cierto que puede haber situaciones excepcionales en las vidas singulares también, pero acá yo me voy a centrar en estas situaciones excepcionales colectivas, o sea que en este momento además el colectivo abarca prácticamente el planeta, y eso es lo más llamativo de la cuestión. Por primera vez tenemos algo así como una situación colectiva planetaria, aunque si bien uno no podría decir que es la primera que tiene esta característica de ir afectando prácticamente la vida cotidiana de todas las personas, ¿no? Porque si uno podría decir que la Segunda Guerra Mundial fue una situación colectiva, excepcional para todo el mundo, y además de alguna manera transformó radicalmente las vidas y las representaciones de la sociedad y las personas, pero simultáneamente
las personas tenían una cierta creencia de que su pequeña organización familiar mundial, su pequeña organización familiar cotidiana en los países que no formaban parte de la guerra, por ejemplo en la Argentina o en países de América Latina, no estaba radicalmente alterada. O quizás no percibía la alteración que se estaba produciendo. En algún tiempo me tocó trabajar bastante sobre condiciones subjetivas y situaciones traumáticas colectivas. Estoy introduciendo distintos componentes temáticos, pero ninguna de estas situaciones traumáticas colectivas, de las cuales voy a hablar después, tenían las características de la actual, en el punto en que ninguna de esas situaciones traumáticas colectivas implicaba para buena parte de la población la imposibilidad prácticamente del contacto físico o el contacto físico con otros, el contacto visual directo en un montón de actividades que se desarrollan por contacto visual directo, este tipo de actividades, o la docencia por ejemplo, y la restricción de circulación al interior del hogar si es que la persona tiene hogar. Entonces, pero el contacto con estas situaciones traumáticas colectivas tuvo, por lo menos en mi carrera, la imposición de repensar claramente o de revisar claramente no solo los postulados teóricos y las prácticas, sino de revisar también las categorías acerca de cómo se producía el sufrimiento psíquico, entre comillas, individual. Acá voy a hacer una primera intervención que hace a como yo suelo pensar las cosas en el campo de la salud mental, y que es diferenciar claramente la categoría individuo de la categoría sujeto. Porque cuando uno habla de individuo, habla de un concepto, de una forma particular de sujeto que se configuró en la modernidad, por decirlo de alguna manera, se configuró como un sujeto moderno, pero además, cuando uno habla de individuo, centra la configuración ahí en la constitución de algunos pares supuestamente antinómicos, individuo-sociedad, parte de la suposición de una esencialidad humana que se desarrollaría en cada, comilla, individuo, y de la concepción de la sociedad como un conjunto de individuos que interactúan entre ellos. Y si bien se reconoce que la sociedad configura a este individuo, casi diría el concepto, la pregunta es, ¿cuál es la relación configurante entre individuo y sociedad? ¿No? Algunas respuestas biologistas han sido sumamente genetistas en algunos momentos, entonces han tratado de mostrar una influencia menor, se ha preguntado entre genética e individuo, hoy la epigenética nos muestra que la genética es modificada por la vida comunitaria, es modificada socialmente, o sea que la genética de cada individuo tiene una configuración social, y entonces es preferible ya no hablar tanto de la categoría de individuo, sino empezar a pensar la categoría sujeto. Ay, esperen un minutito. Un momento porque es una urgencia. Ahora sí lo voy a apagar. Pero perdónenme que respondí, porque la persona que está llamando desde anoche y es una urgencia, entonces le respondí para decirle que no le podía contestar ahora. Bueno, volviendo a lo que estaba hablando. Entonces, la categoría individuo, vamos a ponerla ahí entre paréntesis, porque hasta de ahí se derivan concepciones absolutamente distintas de cómo actuar hoy. Son lógicas. La categoría individuo fue parte de la construcción de la modernidad y de la idea moderna de construcción social, e inclusive de lo que son derechos, de lo que son configuraciones, casi diría biológicas, individuales, etcétera, y buena parte del modelo hegemónico de consideración o de representación del hombre estuvo centrado ahí. Cuando uno habla de sujeto,
o de subjetividad, o producción de subjetividad, ahí no hay una relación individuo-sociedad, no es que está el sujeto y la sociedad, sino que el sujeto sería la forma singular en que absolutamente única, absolutamente singular, en que se plasma en cada una de esas singularidades una configuración general social, de la cual también forman parte una determinada biología, una determinada sociedad, un determinado lenguaje, etc. Yo suelo usar la metáfora de decir que el mármol, la química del mármol, es la misma, ¿no? El mármol tiene una química, pero la piedad de Miguel Ángel es absolutamente singular. Es así. Uno no puede decir, no puede reducir la piedad al mármol. Y uno, entonces, Toni Negri, que es un autor italiano, que tiene un libro que se llama Fin de siglo, en ese libro dice, un sujeto es un ser común y potente. Común porque está configurado por las condiciones comunes, o sea, compartidas por todos, de producción y reproducción de la vida. Por las condiciones, y dice, y potente porque es capaz de rebasarlas. O sea, de rebasar lo que hace es correr el sujeto de la idea de una determinación absoluta, el sujeto sujetado, como dirían algunas teorías. Dice, el sujeto es un proceso de composición y recomposición continua de deseos y actos cognitivos, en los cuales se demuestra la potencia de la vida, la reapropiación de la vida. El texto, me gustaría traer el libro y leérselo porque la definición es mejor que mi memoria, pero lo que está apuntando en esta definición es a varias cosas. Primero, a que el sujeto es una configuración singular, pero de una serie de determinaciones que pueden ser comprendidas socialmente. Y segundo, a que el sujeto no es, como en algún momento planteaba un estructuralismo duro francés, digamos, algo así como el emergente ya predeterminado en sus posibilidades de acción a partir de esta determinación, sino que siempre se crean líneas de fuga, posibilidades de acción diversas, una capacidad de trascender esa determinación, que es muy spinoziano este concepto que introduce Toni Negri en su definición. Ahora, algunos autores van a trabajar esto un poco más allá y van a decir, ya no van a hablar de sujeto sino de subjetividad. Entre otros Agamben cuando dice una subjetividad se produce cuando el viviente entra en contacto cuerpo a cuerpo con los dispositivos que le ha sido dado habitar, entre ellos el lenguaje, ¿no? Y lo interesante de esta definición es que introduce la vida, introduce el cuerpo, entra en contacto cuerpo a cuerpo, e introduce la categoría dispositivos. Entre ellos el lenguaje dice, pero dispositivos también, con esa es una definición demasiado difusa, pero aunque parezca tautológico, un dispositivo es un aparato de producción de subjetividad, y entre esos dispositivos está desde la gubernamentalidad estatal hasta la escuela y la familia, ¿no? Cuando yo me terminé de formar como psicóloga y psicoanalista hace ya demasiado tiempo, pero las prácticas sí, en general, tenían una especie de reducción familiarista, lo podría llamar, así de esta manera. O sea, nosotros tendíamos a pensar, a confundir el sujeto con el individuo con bastante facilidad. Por ejemplo, yo siempre digo, la palabra psicoanálisis individual es algo así como un oxímoron. Porque si hay algo que no es individuo, es el sujeto del psicoanálisis. Claro. Y segundo, porque cuando una persona entra en el setting analítico y entra y empieza a hablar, vale esa frase en inglés que decía you and I are a crowd, o sea, tú y yo somos una multitud. Lo que hay ahí es un encuentro de una multitud.
¿no? Entonces, pero nosotros de alguna manera nos creíamos ese escenario, o sea, nos creíamos que había dos individuos allí donde en realidad había dos cuerpos y una multitud, y nos creíamos que pensando en términos familiaristas, ¿cómo será que el Edipo, en inglés lo llaman el romance familiar? En algunas lecturas norteamericanas, digamos. Nos creíamos esta reducción familiarista que nos llevaba entonces a hacer una reconstrucción de la producción subjetiva, ahora sí estoy utilizando el término, básicamente como algo que sucedía al interior de los vínculos primarios. La primera vez que yo entré en duda muy francamente alrededor de esto, no tuvo que ver con el contacto con un hecho traumático, sino con la experiencia de ver aprender a hablar a mi hijo en un país donde el común de las personas, entre ellas sus compañeritos, porque él muy tempranamente fue institucionalizado, sus compañeros que compartían el cuidado de lo que en ese momento se llamaba una guardería, un nombre horrible, que en realidad era un jardín maternal, digamos, con él, ellos hablaban, no sé, el país era México, ¿no? Y los niños hablaban como mexicanos, los niños más grandes. Y cuando él empezó a hablar, no hablaba como los padres, que hablábamos como argentinos, él empezó a hablar como mexicano. Y entonces yo, que era en ese momento psicoanalista de niños, me tuve que preguntar en ese momento por primera vez cómo era esto de la lengua madre, ¿no? Si nosotros no confundíamos la lengua madre con la lengua de la madre, ¿no? Y esto fue curiosamente respondido por él mismo, que era muy pequeñito, ¿no? Era muy pequeño y tenía amigos que habían nacido en Perú, o sea, era un chico de familia migratoria, rodeado de personas migratorias, con una historia media terrible, que era la Argentina, la dictadura. Entonces, una vez me pregunté, tenía 2 años y medio, 3, me dice, ¿qué es un país? Entonces yo le trato de explicar, es un territorio muy grande, le digo, me dice como el parque de Chapultepec, y sí, para él el parque de Chapultepec era un hemisferio más o menos. Entonces no encontraba la forma de decirle donde la gente tiene un mismo gobierno. Gobierno era una idea abstracta para un chico de esa edad. Al final creo que mi pregunta, le mostré un globo terráqueo, era un globo para él, y entonces terminé sintiendo que mi respuesta era incorrecta. Y entonces 2 días después él me da la respuesta, y me ligo, y ahí yo comprendo entre esta cuestión del comenzar a hablar como mexicano, no como argentino, y la representación de un niño de esa edad, porque me dice, estuve pensando, me dice, nosotros antes de nacer estábamos en la panza de la mamá, dice. Y antes de venir a México estábamos en la panza de la Argentina. Y ahora estamos en la panza de México. Un país es una panza. Y ahí me cerró lo de la lengua madre. ¿Está más o menos? Bueno, ¿a qué viene esto? A que en esa época nosotros trabajamos una investigación que tenía que ver con la represión política y los niños, y terminó siendo una investigación sobre los niños, la represión política, las familias, el sentido del terror, etcétera, etcétera. Y entonces empezó todo un deslizamiento que a mí me obligaba a reconocer que aquello que para nosotros había sido secundarizado, y quizás con una mala lectura de algo que tan tempranamente planteaba Freud con respecto a las series complementarias, nosotros tendíamos a tener como una creencia, y esto es una creencia, compartida prácticamente con el conjunto de la sociedad, de que una persona se constituía como tal en los primeros años de su vida y que después eso permanecía más o menos como razón de todo el desarrollo posterior. Lo que vine a descubrir es que hay circunstancias en cualquier momento de la vida que intervienen resignificando la historia y por lo tanto intervienen como determinantes fundamentales en el sufrimiento psíquico subjetivo y también en la producción de subjetividad. Que esto confluyó también cuando tuve que tomar otra categoría que nosotros usamos poco, que es la categoría de identidad, pero la tuve que tomar para trabajar sobre las problemáticas de niños apropiados, etcétera, etcétera,
Y entonces terminé pensando que que la identidad en realidad no es, sino que está siendo. Hay una diferencia muy importante entre pensar estructuras y pensar procesos. Y hay una diferencia muy importante entre conceptualizar sobre estructuras y conceptualizar procesos. La identidad es ese frágil hilo conductor que nos permite a nosotros a lo largo de una vida en la cual cambiamos hasta todas las células del cuerpo, pensar que somos quienes éramos, ¿no? La identidad es ese breve hilo conductor que a mí me permite pensar que yo soy la que veo en esa foto de mi cumpleaños de 12 años, ¿no? Obviamente que la identidad tiene que ver con el nombre, tiene que ver con la nacionalidad, la identidad tiene anclaje. Voy a poner un ejemplo. Yo he vivido la tercera parte de mi vida en Córdoba, pero tengo tonada cordobesa todavía. No puedo, otra gente cambia totalmente. En algún lugar se anclan algunas identidades, pero la identidad es un proceso. Y es un proceso que va siendo determinado por una serie de circunstancias en las cuales las personas participan de distintas maneras, ¿no? Entre esas circunstancias, hay circunstancias que pueden ser consideradas fundantes o traumáticas, ¿no? Fundantes, por ejemplo, si hay algo que da vuelta a la identidad, es tener un hijo. Para bien o para mal, ¿cierto? Hay algo que da vuelta a la identidad, puede ser encontrarse padeciendo una enfermedad crónica. Estas son cuestiones que van alterando la identidad en la vida cotidiana de una persona, en la vida singular de esa persona. Perder un miembro, tener una enfermedad crónica, migrar, ¿no? Migrar y pasar a vivir en otra cultura, en otro lenguaje, etc. Incorporar esa cultura y ese lenguaje. Una vez que uno incorpora una cultura y un lenguaje, de alguna manera algo de su identidad profundamente se transforma. Y hay algunas de esas circunstancias, así, fundantes, que van fundando, se notan porque intercalan el tiempo, uno después mide el tiempo de acuerdo a esas circunstancias. En la vida cotidiana. Por ejemplo, me acuerdo de la población de Nicaragua, cuando yo los entrevistaba y les preguntaba en qué año pasó eso, me decían, fue antes o después del terremoto, antes o después de la guerra. Quedaba un antes o un después, ¿no? Y estos anclajes de la identidad, como digo, algunos son en la vida singular, y otros son fenómenos que suceden colectivamente. Se inscriben, y casi diría intergeneracionalmente, configuran, acá voy a incorporar otro tercer término, que es memoria colectiva. No historia, sino memoria colectiva, se inscriben intergeneracionalmente, configurando elementos de la cultura, configurando elementos, por decirlo de alguna manera, de lo normal, o de la forma de ser de la gente. Esto lo estoy introduciendo porque cuando salgamos de esta situación de una o de otra manera, va a haber transformaciones que no van a volver atrás, ¿no? No va a volver la vida a ser lo que era, no sé si soy clara. Por ejemplo, por poner un ejemplo, el saludo de beso entre varones apareció en la Argentina en el retorno a la democracia con Alfonsín. Antes los varones no se besaban entre ellos. Fue ahí donde una generación, no todos, no muchos, no todos, pero una importante generación de varones empezaron a saludarse con más contacto corporal que hasta ese momento. Bueno, entre todas esta gama de situaciones, hay algunas que se pueden considerar situaciones traumáticas. ¿Y por qué las llamamos traumáticas? El hecho traumático es aquello que supera la capacidad de simbolización inmediata del yo. El hecho traumático es algo que de alguna manera necesita un tiempo para ser incorporado en la subjetividad y ser incorporado también en la identidad. El hecho traumático deja una huella definitiva. El hecho traumático deja una huella definitiva. Estoy dando definiciones tomadas del psicoanálisis,
pero no necesariamente son definiciones psicoanalíticas, son definiciones casi diría operacionales, para pensar situaciones. En algunos momentos trabajando con personas que habían atravesado situaciones traumáticas muy severas, en guerra, tortura, etcétera, encontré que a veces la disociación que el hecho traumático inmediato producía permanecía como indeleble. ¿Por qué? Porque estas personas eventualmente cuando contaban determinados momentos de su vida, los contaban en tercera persona, que es lo que pasa con Bruno Bettelheim cuando está haciendo su investigación en el campo de concentración donde él está, y viene hablando en tercera persona, y cuando él decide configurarse como investigador de la situación para dar cuenta de las personas sometidas a situaciones extremas, en el momento en que él recupera lo que él era antes de esa situación y lo liga como identidad, y decide que va a ser un psicólogo haciendo una investigación en la situación, en ese momento pasa a la primera persona. Todas estas indicaciones son como algunos marcos teóricos mínimos, pequeños anclajes que uno tiene quizás para comprender, tratar de comprender algunas de los momentos que estamos atravesando subjetivamente. Ni siquiera voy a hablar de patologías, de enfermedades, etcétera, porque les asombraría saber que, por ejemplo, algunas personas con las cuales yo trabajo, que venían con diagnósticos de problemáticas psiquiátricas muy severas, están mucho mejor que algunas personas que no venían con esa situación. Sí, tal cual. ¿Qué? Sí. Sí. Sí, es así. Y les voy a decir, o sea, la llevan mejor. Yo no puedo creer que eso esté sucediendo, que yo vea personas, estoy hablando de personas, por ejemplo, con diagnóstico de esquizofrenia paranoide, pero que llevan años. Acá me han hecho una pregunta interesante, que llevan años en vidas ambulatorias, sin internaciones prolongadas, haciendo con sus vínculos comunitarios, etcétera, 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 que en este momento están, puedo decirles, están mejor posicionadas con respecto a toda la situación que algunas otras personas que aparentemente eran, como diríamos nosotros, cuando tratamos de decir que alguien no tiene algo grave, decimos es un neurótico, porque no sé por qué utilizamos neurótico como equivalente a sano, digamos, pero bueno. Acá me hacen una pregunta, voy a interrumpir y sigo, ¿eh? Me dicen, ¿situaciones extremas se podría considerar la situación de la víctima de género cuando decide denunciar o hablarlo? No, extrema es la situación de ser víctima de violencia de género. En ese momento está atravesando una situación extrema. Cuando decide denunciarlo, eventualmente está haciendo un paso elaborativo para salir de la situación de víctima. La situación de víctima es una posición subjetiva. Curiosamente, esta pandemia tiene pocas víctimas, entre comillas, después vamos a hablar de eso, desde el punto de vista de posicionamiento subjetivo, a diferencia de otras, como por ejemplo los procesos de terror de Estado, etc., o los terremotos. La posición de víctima es una posición subjetiva en la cual uno ha sido colocado en una situación de indignidad, o sea, ha sido colocado en un lugar de objeto de otro. Y es una situación que hay que reconocer para poder salir de ella. Eso es lo curioso. Las personas que cuando nosotros trabajábamos con los testigos de los juicios de lesa humanidad, con Fabiana Rousseau, era muy frecuente que tuvieran una feroz resistencia a reconocerse como víctimas. Nosotros no éramos víctimas, éramos militantes políticos. En realidad, cuando uno ha sido víctima, lo ha sido. El costo que pagan algunas personas por no reconocer que son víctimas es la culpa. ¿No? Son personas que piensan qué hice yo para que me pasara esto, etcétera, etcétera. No, en el lugar de la víctima, el responsable es el victimario, el culpable es el victimario. Es así. Después uno puede considerar por qué o cómo llegó a esa situación. Y en el caso de una mujer, cuando decide denunciar, a veces lo que está haciendo es tratando de salir del lugar de la víctima, salir de un lugar pasivo, de objeto del goce del otro, podríamos decir,
a un pedido de intervención de una ley que ponga un límite a eso y que le permita a ella recuperar su palabra en su lugar. Bueno, voy a volver a lo que estábamos trabajando ahora. ¿Cuál es la particularidad de esta situación en que estamos ahora? Yo tendría que contarles que cuando empezó la epidemia de gripe H1N1, la A, yo estaba en un congreso mundial de salud pública en Estambul, un congreso gigantesco donde estaban prácticamente todos los pensadores de salud y los gestionadores de salud del mundo. Ese congreso lo tenía que inaugurar la presidenta de la OMS en ese momento, que no vino, se fue a México porque estaba funcionando el congreso, y entonces mandó un video. A mí lo que me llamó la atención del congreso es que ella mandó el video, todo el mundo discutió que era esta gripe, que era este virus, etcétera, etcétera, y después la vida siguió como si tal cosa. Me llamó mucho la atención que los principales especialistas, epidemiólogos, gestores, etcétera, etcétera, siguieran como si tal cosa. Cuando yo llegué a la Argentina, había llegado ya la infección, pero se le dio un curso totalmente distinto a un virus que en ese momento tenía una cosa más grave que en términos de su letalidad, que es que atacaba a población joven y mujeres embarazadas. Y cuya tasa de letalidad, su tasa de letalidad, no fue muy distinta de la tasa de letalidad que tiene. La diferencia parece haber sido la velocidad del contagio. Lo que estalló en Italia es la velocidad del contagio. Y la diferencia también porque ninguna epidemia es un fenómeno biológico. Las epidemias son siempre simultáneamente fenómenos políticos, sociales, culturales y biológicos. Por ejemplo, la gran peste negra, que creo que en el siglo XIV, prácticamente fue un factor determinante en el pasaje del feudalismo al capitalismo, aunque no lo crean. Un factor económico, porque mató a la cuarta parte de la población de Europa y entonces la mano de obra se volvió mucho más cara de lo que era hasta ese momento. Y determinó modificaciones sociales importantes. Pero al margen de eso, la gran peste negra circuló como circuló porque había aumentado el comercio. Y los barcos iban de un lado para otro llevando mercaderías, pero además de mercaderías llevaban las ratas, y las ratas tenían la pulga y la pulga transmitía la peste. Y además de esa peste nadie puede explicar científicamente por qué terminó y cómo terminó. Ese es otro fenómeno. Pero por supuesto quedó ligada, los episodios traumáticos colectivos se inscriben en la historia, quedan en el lenguaje y producen subjetividad durante bastante tiempo. Yo suelo contar, después me voy a detener en una pregunta que está acá. Yo suelo contar que mi abuela, que era de origen italiano, ¿no? Cuando tenía una frase que después mucha gente me ha comentado que también la tenían sus abuelos. Si yo me quejaba por algo, me quejaba porque se me rompió un juguete, qué sé yo, me decía, más se perdió en la guerra. Sí. Y entonces yo decía, ¿qué guerra? Porque mi abuela, más allá de venir de una familia muy pobre, que sus padres murieron muy tempranamente, esas historias dolorosas migratorias que había llegado a principios del siglo XX, ella se había criado en la Argentina. Entonces yo me quedaba pensando de qué guerra hablaba, ¿no? Y eso, más Mambrú se fue a la guerra, que era una canción con la que me cantaba permanentemente, la inscripción guerra había entrado tempranamente en el lenguaje, pero de una manera tal que era el dispositivo que se utilizaba para que una niña de 7 años no se quejara cuando se le rompió su muñeca favorita. Es extraño eso, más se perdió la guerra, y finalmente, claro, yo en algún momento me enteré que recién en el siglo, a mediados, en 1970 y pico, no, a mediados del siglo, no sé, Europa había pasado, a finales del siglo XX, por primera vez, Europa había pasado 50 años sin guerra en no sé cuántos siglos. Y que esta era una población de origen europeo. Entonces, más se perdió en la guerra, debía venir de generación en generación, inscripto
ya directamente como parte naturalizada de la vida. ¿Sí? Y constituir entonces esta respuesta, porque a mí siempre me llamaba la atención de ella, que parecía una persona muy fuerte, muy aguantadora. No era una persona que con facilidad se quebrara ante una situación adversa, porque más se perdió en la guerra. Porque también desde niña debe haber escuchado más se perdió en la guerra. No sé si soy más o menos clara. Esa inscripción en el lenguaje, las palabras nunca son palabras, como dice Agamben, dispositivos, entre ellos el lenguaje, la producción de subjetividad. Acá me preguntan, identidad y subjetividad, ¿cómo es su interjuego? Muy interesante, la mayoría de los que trabajan con algunas conceptualizaciones de psicoanálisis no utilizan la palabra identidad y más o menos cuando utilizan la palabra identidad la ligan a identificación y en algunos casos, casi diría, consideran la identidad como algo a deconstruir, ¿no? Después hay otro concepto que es identidad de género, etcétera, la deconstrucción. Yo utilizo la identidad como la definí, como eso que permite, casi diría, esa ilusión, pero sin ilusión no se puede vivir. Esa ilusión que nos permite considerar alrededor de una línea temporal que nosotros vamos transcurriendo, que en nuestra representación del tiempo es lineal, nos permite reconocernos como siendo el mismo. Obviamente que esto tiene que ver con genealogía, con el nombre, con el origen, uno ancla las identidades. Además hay una elección, entre comillas, en la identidad. Esto lo muestra muy bien, ya que hay alguien acá de los LGTB, lo muestra muy bien la cuestión de identidad de género e inclusive las personas que no quieren anclar en una identidad de género, que no quieren decir yo soy esto o soy el otro, que deciden que la identidad de género no los configura como parte de su identidad, pero esa misma persona, por ejemplo, puede reconocerse definitivamente como santiagueño, por el gusto musical, etcétera, etcétera. Entonces la identidad puede reconocerse definitivamente por una elección vocacional, o por una actividad, o simplemente por haber pertenecido a una genealogía. Algo le permite sentir que es la misma persona que era, aun cuando, por ejemplo, cambió de género. Y por supuesto, la identidad tiene discontinuidades importantes. O sea, hay un amigo europeo que se había jubilado de su lugar muy importante en una universidad europea. Me decía, lo principal que se siente en la identidad cuando uno termina un lugar, ocupar un cargo así, es la pérdida de poder. Y determinado lugar de poder era constitutivo de su identidad. Cuando digo poder, no poder en el sentido político, sino poder en el sentido académico y quizás potencia. Entonces, todo eso, acá me preguntan, en las situaciones traumáticas donde hay un perpetrador y un receptor, ¿qué parte de la psiquis del perpetrador queda inscrita en la psiquis del receptor? Es una buenísima pregunta, pero eso tendría que ser otra conferencia, Los discursos de Estado están comparando permanentemente esta pandemia con la guerra en cuanto a sus efectos y dispositivos. A eso quería llegar. Yo creo que es una mala metáfora, es una muy mala metáfora. No necesariamente todo el mundo la comparte. Yo estoy trabajando con mis alumnos un texto de soberanía sanitaria que es sobre la pandemia, que es muy bueno, y que cuestiona la idea de comparar la metáfora con la pandemia con una guerra. Y les voy a decir acá por qué dos cosas. Una, porque el virus no es un ser vivo. O sea, el virus ni siquiera es un ser vivo, es una fórmula de ARN en este caso. Y la idea de guerra convoca la construcción de un enemigo, y ese enemigo tiene que ser materializable. Entonces, es muy fácil que la idea de guerra convoque a un enemigo materializable que termine siendo un semejante, otro, uno como uno mismo, etcétera, etcétera. Para canalizar, de alguna manera, el malestar que la situación produce,
y también la sensación de agresión que se vive, pero que no es una agresión voluntaria de un enemigo identificable. Entonces, no estamos acá juntos como una guerra para salir a vencer o morir. Y esto lo digo para salir a vencer o morir, ¿por qué? Porque el otro problema de la economía de guerra es que concita una especie de épica heroica que en algunos profesionales del campo de la salud los lleva a aceptar situaciones de riesgo, de falta de insumos y seguir trabajando heroicamente, cuando en realidad se están violando sus derechos. Y entonces creo que ahí, en la épica de la guerra, en cambio me dicen economía de guerra es otra cosa. Nosotros, ojo con la economía de guerra, ojo, porque nunca comió tan bien la población inglesa, los pobres ingleses nunca comieron tan bien como durante el racionamiento de la guerra. Fue el mejor nivel nutricional de la población inglesa. Uno después lo vio en las películas, y en las películas siempre el personaje es de clase media y tiene que ir al mercado negro para conseguir un chocolate o algo por el estilo. Pero cuando finalmente Inglaterra organizó el racionamiento, el que investiga esto es el doctor José Carlos Escudero. Cuando Inglaterra organizó el racionamiento y cada familia tenía, por decirlo, una dieta básica garantizada, para importantes sectores de la población fue el mejor momento de alimentación que tuviera. Entonces la economía de guerra, se dice economía de guerra a veces cuando es una economía que no está, no admite una especie de consumo suntuario excesivo para algunos sectores, etcétera, etcétera, pero las economías de guerra son economías de la austeridad, eso es cierto, son economías austeras. Si esa austeridad tiene que ver con que además se garantizan más accesos a quienes no lo tenían, como pasó en Inglaterra con la alimentación, no sé si está mal. Bueno, sigamos. Acá me citan a Borges. Bueno, sigamos con la situación actual. Entonces, estamos en presencia de un fenómeno absolutamente inédito. Y no, ¿por qué? Porque epidemias hubo siempre, ¿no? Están en la literatura, han quedado inscritas en la historia, los fenómenos epidémicos. Hay un cuento que mucha gente vuelve ahora sobre la peste de Camus, pero hay un cuento de Edgar Allan Poe que se llama La máscara de la muerte roja, que les aconsejaría que revisen para ver lo que hace con la idea de que en situaciones como estas hay un grupo privilegiado que puede aislarse y pasarla bien, aunque sucumba el resto. ¿No? Ese cuento se los aconsejo para ver qué falacia es eso. Digo porque en este momento me comentaban amigos europeos que hay personas que se desplazan en aviones particulares a vivir a islas griegas, por ejemplo, que han comprado previamente gracias a la situación de endeudamiento en el cual pusieron a Grecia. Pero bueno, pasemos a esa historia. Entonces, las epidemias hubo siempre. En las epidemias nació la epidemiología, que es una disciplina moderna que surge de pensar la complejidad de este fenómeno epidémico en poblaciones humanas. Y particularmente esta pandemia, solo es pensable, solo es posible y solo puede ser producida por las condiciones de vida actuales. No es que ahora mutó. Ustedes piensen, cuando ustedes van a comprar salmón o van a comprar pollo, uno de los problemas que se está viendo de salud es la cantidad de antibióticos que esos animales reciben para poder sobrevivir. Esto parece que está produciendo un fenómeno de más en el sistema inmunitario humano, pero bueno, al paso de esto, porque es la complejidad de la salud-enfermedad, ¿por qué le dan tantos antibióticos a los salmones que crían en Chile? Porque el salmón criado en criadero está hacinado, o sea, viven demasiado juntos, y entonces se producen epidemias entre los salmones, epidemias de enfermedades, se transmiten enfermedades. Nosotros tenemos, particularmente los riesgos nuestros, además de determinada relación con la naturaleza, determinada forma de crianza de los animales, de forma
determinada forma de transmisión económica, determinada circulatoria en el mundo, que hizo que esto se expandiera de tal manera que llegara desde China a América Latina en menos de 2 meses. En otro momento, por ejemplo, qué sé yo, en el siglo XV, quizás no llegaba nunca. Al margen de todo eso, de esta sensación de aldea global, como dicen algunos, el efecto o el impacto es el impacto sobre lo que podríamos llamar un sistema hipercomplejo con un altísimo nivel de inestabilidad. Entonces las consecuencias no pueden ser predichas de una manera demasiado clara. Todo el que esté tratando de predecir algo va a errar. La otra característica de las catástrofes, de las epidemias, etcétera, es que desnudan los aspectos más, podría decir, más vitales y los aspectos más retardatarios de una sociedad, simultáneamente. Cualquier situación catastrófica hace aparecer los gestos más solidarios, los colectivos más fuertes, y simultáneamente hace aparecer los gestos más individualistas y la mayor cantidad de agresividad entre las personas. Porque en realidad la modalidad, la posibilidad de respuesta en este momento tiene como 2 líneas. Hay una que es histórica, podríamos decir, de la modernidad, que está centrada en que yo tengo que hacer las cosas para salvarme yo individualmente, ¿no? Casi diría el paradigma de este salvarme yo individualmente es cuando durante la época de la Guerra Fría en Estados Unidos había gente que gastaba fortunas en hacer refugios para ellos y su familia y acumular alimentos ahí, por las dudas hubiera una guerra nuclear. Si esa energía y esas fortunas se hubieran gastado en pensar cómo hacer colectivamente para impedir una guerra, estaríamos hablando de otra cosa. Pero cada uno de ellos quería, no sé, la idea de sobrevivir individualmente está fuertemente ligada a la idea del individuo. Ahora, si uno se piensa como acción colectiva, que la respuesta de esto es a la acción colectiva, muchas de las cosas o muchas de las conductas se comprenden no tanto para salvarme yo individualmente, sino para tratar de preservar el colectivo, que es la única forma que tengo de preservarme yo individualmente. No sé si es más o menos claro. Entonces estamos invocando 2 formas de subjetividad totalmente distintas, que vimos recientemente cuando fue el episodio de las personas adultos mayores de más de 70 años van a tener que llamar para pedir permiso para salir a la calle, ¿no? La forma en que esto se enunció fue tal que los colocaba en un lugar infantil, les deprivaba un derecho que tenían hasta ese día, porque todo el mundo podía salir a la calle a hacer sus compras, y les generaba una situación de tutela. Ahora, la explicación real, así, real, desde el punto de vista de la gestión social, no era tanto prevenir cada vida individual, que por supuesto debe estar, sino evitar el riesgo de contagio quizás de una persona adulto mayor, tomando todos los reparos, y más allá de que su adulto mayor es un término que no me gusta, yo prefiero decir vieja, listo, pero tomando todos los reparos de cuidado, el riesgo puede no ser mayor de contagio que el de otra persona. El problema es si se contagia. Entonces, dada la situación de contagio, lo que está mostrando esta epidemia es que esa persona corre más riesgo de necesitar terapia intensiva y auxilio de respiración. Y esos son los recursos que tenemos en falta. Entonces, quizás, probablemente, hubo una idea de prevenir el desborde de esos servicios. Ahora, si a mí me dicen que lo tengo que hacer para prevenir el desborde de esos servicios, es una cosa. Si a mí me dicen que le tengo que pedir permiso al jefe de gobierno para salir de mi casa, es otra. Es totalmente otra. Porque si me dicen que lo tengo que hacer para cuidarme a mí misma, y yo tengo 84 años, ¿cómo voy a vivir el resto de mi vida? Te puedo decir perfectamente, yo no tengo 84 años, aclaro, estoy haciendo
una parodia, pero bueno, estaba muy cerca de la edad de los que tenían prohibición. En ese caso yo puedo decir que asumo el riesgo. Si lo hacen para cuidarme, yo puedo decir asumo el riesgo. El problema no es si yo estoy dispuesta a asumir el riesgo. El problema es que estoy dispuesto a hacerle correr riesgo a otros, incluyendo los médicos que tienen que decidir si esta persona va a vivir o morir, etc. Entonces, si a mí me dicen que me van a obligar para cuidarme, yo les voy a decir que toda mi vida asumí un riesgo. O como dirían los usuarios de servicios de salud mental, la dignidad del riesgo. Y ahí se desnuda, y ahora vamos a volver a lo del estado de excepción, como lo plantea Gambén, que una parte de los discursos no son discursos que tienen que ver con el cuidado colectivo en una situación de este tipo, sino que son discursos que tienen que ver con el control de los individuos en la situación de pandemia. No sé si es más o menos claro. Y en ese control se empiezan a construir situaciones, ahora sí, de excepción, como el estado de excepción que caracterizaría a Gambén. Entonces, todo está en juego y todas estas posibilidades y estos discursos están en juego. En el medio de eso, y voy a ir cerrando, en el medio de eso suceden todas las cosas que suceden en las vidas absolutamente singulares, ¿no? Primero porque la sociedad, como diría Freud, se compone de personas de poderío dispar y de recursos dispares. Entonces, cada una de las situaciones es absolutamente inédita y se habla mucho, porque no es esto ya se ha dicho mucho, pero hay mucha gente que no tiene una vivienda en la cual quedarse para hacer una cuarentena. Hay personas que no tienen condiciones de vivienda adecuadas como para hacerlo y entonces se plantea más bien quédate en tu barrio, no quédate en tu casa, porque en la casa hay hacinamiento, no hay, etcétera, etcétera. Y después hay una problemática que atraviesa distintas generaciones, distintos grupos etarios, es lo mismo que generaciones, distintos géneros, distintas prácticas, dentro de lo que podríamos llamar los sectores de clase media. Aún así, entre ellos podemos distinguir aquellos que tienen recursos o ahorros como para solventar la situación, y aquellos que, aún siendo profesionales, caso de muchos colegas psicólogos, están con serias dificultades para tener los ingresos necesarios para vivir. Todo esto configura un escenario donde cualquier afirmación que derive en una psicopatología es errónea. Y cualquier afirmación, leo algunos textos que dicen que en una de esas, en el futuro, cuando termine la pandemia del virus, va a empezar la pandemia de salud mental. No sé si va a empezar la pandemia de salud mental. Lo que estoy seguro es que vamos a tener que pensar condiciones subjetivas distintas, ¿no? ¿Qué va a pasar qué pasa con estos púberes, por ejemplo, que en el momento justo en que tendrían que empezar a probar las alas para hacer una vida externa al hogar y establecer esos vínculos que se generan cuando uno empieza la secundaria y entonces dejan de alguna manera atrás como vínculo central el vínculo con los padres? ¿Qué pasa con estos chicos que ahora están encerrados en la casa con los padres? Y que entonces algunos de ellos se refugian en la nocturnidad para vincularse con sus amigos, etcétera, etcétera. ¿Qué nos desnudó el problema de los jubilados que hicieron la fila? Nos desnudó que la sociedad a una generación entera no le dio las herramientas para entrar en un mundo que había cambiado. Quiero decir que hoy en día el analfabetismo informático es prácticamente, en este momento, estar condenado a la soledad. En el municipio de Morón han puesto un canal telefónico para que llamen personas que quieren hacer consultas y, por ejemplo, me contaba una de las psicólogas, una de ellas le llamó, una señora mayor, y le dice: enséñame cómo se hace para ver imágenes en el celular. Quiero ver a mi familia. Pero a nadie se le ocurrió, se dio por sentado que los viejos no sabían usar tecnología, que le hacían los trámites personalmente, etc. Algunos zafamos porque por nuestro trabajo estamos obligados a aprenderlo, entonces acá estamos ahora haciendo muchos de nosotros un aprendizaje de emergencia de uso de plataformas de vinculación y conferencias virtuales, etcétera, etcétera, pero con el antecedente que veníamos usando máquinas electrónicas, etcétera. Pero hubo una generación que quedó analfabeta informática.
Y a ninguna persona que estuviera en la lógica de atención a personas mayores o que estuviera en la lógica educativa, se le ocurrió que además de un ciclo educativo para los niños, los adolescentes y los adultos en la universidad y eventualmente un posgrado para los adultos jóvenes, se necesitaba un ciclo educativo para acabar con el analfabetismo informático de las personas mayores. ¿No lo pensamos? No lo pensamos. ¿Qué hicimos? Los dejamos afuera de formas completas de comunicación. Generamos brechas generacionales y esto hoy en día es el recurso fundamental del contacto con el otro. Bueno, estas son condiciones. Lo otro que les quería decir, estas son observaciones. Termino. Las relaciones familiares y de pareja. Y los momentos y los ciclos del confinamiento. Yo creo que hubo un primer momento con esto del aislamiento preventivo, que fue como un momento donde la gente hizo una salida muy, casi diría entusiasta, ¿sí? Que es una característica de un modo de enfrentar las situaciones extremas también. Una salida voluntariosa entusiasta, que me hace acordar mucho a muchas cosas que sucedieron en la crisis del 2001, con la diferencia que ahí uno podía juntarse con otro. Pero desde la aparición del Club del Trueque hasta ese afán que le agarró a la gente por hacer pan en la casa. ¿No? Después, ha habido modificaciones grandes de las relaciones intrapersonales, por ejemplo, de la distribución de tareas domésticas en el hogar, cuando él quedó en ese momento en licencia y ella quedó con trabajo a distancia. Entonces empieza un conflicto de revisión de la distribución en el hogar. Está el problema de los niños pequeños. Hay dos problemas que están siendo denunciados y tratados de abordar gravemente. Uno son los hogares donde hay violencia y los hogares donde hay abuso, y las personas que de una manera u otra están en tres problemas. Están en instituciones totales. El cuidado del contagio de los pacientes psiquiátricos, que según el último censo los internados eran 12.000. El cuidado que vimos aparecer ya de los geriátricos, y quiero hacer una aclaración. En Suecia fue una de las principales causas de la mortalidad en geriátricos. Mientras todo el mundo se preocupaba de que una persona no salga a la esquina, un señor de 70 y pico años no salga a la esquina a hacer compras, el problema lo tenían las personas que no podían salir, que estaban en las instituciones totales. Y de alguna manera, las personas, bueno, obviamente las personas que están en cárcel, ¿no? Esos son como grupos como específicos, los cuales hay que pensar. Lo que me comentan de las instituciones psiquiátricas es que han cesado las visitas, están prohibidas las visitas, están prohibidos los talleres, se limita la entrada de personal externo al cuidado básico, pero me parece que no se ha trabajado esto lo suficiente con los habitantes y produce muchísima desazón. Muchísima desazón. Todos vamos a ser distintos cuando salgamos de esto. A todos nos tocó en un momento distinto de la vida. Por ejemplo, yo me doy cuenta con algunas personas más jóvenes, docentes de mi cátedra, jóvenes, profesionales jóvenes, que es la primera situación extrema que le toca atravesar. Y entonces me dicen que nosotros, se refiere a mi generación, que la tomamos con una cierta tranquilidad, lo cual no es justo, porque hablar de una generación entera es hablar de diversidad. Pero entonces yo le digo, chicos, yo ya pasé el golpe del 76, el Rodrigazo, el golpe del 76, la crisis, la hiperinflación del 89 y la crisis del 2001. Lo que tengo es una sensación de agotamiento con respecto a esto. Pero de alguna manera... No, de alguna manera hace tiempo que descubrí que lo que no es cierto es que la vida no va a tener imprevistos. Creo que si hay algo que se cae definitivamente es esa ilusión de construcción de un futuro que todos nosotros hemos pensado siempre que estaba en nuestras manos, y ahora nos damos cuenta que está en nuestras manos la decisión de más o menos cómo navegarlo, pero que definitivamente depende de problemáticas que atraviesan los colectivos de su conjunto, colectivos humanos de su conjunto.
Y algo de esto debimos habernos dado cuenta cuando el mundo entero se desesperó porque vio el cuerpo de un niño que podría ser nuestro hijo, nuestro nieto, etcétera, de un niño sirio, ¿no? Pero debieran haber reparado que esa familia había pagado $40.000 para hacer esa travesía. O sea que 5 años antes eran una familia de clase media. Entonces, la sensación de vamos a construir algo que va a ser más o menos estable es una sensación necesaria para vivir. Esto tiene que ver con la identidad, con una identidad de clase, con una identidad de pertenencia, pero me parece que una parte de esa sensación en este momento está en crisis. Y muchos de los jóvenes van a saber mejor que nosotros qué hacer con esto. En la crisis del 2001 hubo una reinscripción en la carrera de filosofía que venía en picada, un montón de gente se inscribió en filosofía y en arte, etc. Y entonces cuando yo le preguntaba a los chicos por qué se inscribían en filosofía, dice, si no va a haber trabajo, por lo menos estudio lo que me gusta. O la cantidad de gente que se dedicó a teatro, arte, cómo apareció, o sea, si Buenos Aires llegó a ser una especie de cuna del teatro vocacional, lo fue a partir de ese periodo con antecedentes que tenía antes. Entonces, vamos a salir de acá con algunas cosas probablemente ¿cómo les puedo decir? Fortalecidas y con algunas huellas que van a ser indelebles como todo lo traumático. Por lo menos, debo decir, porque yo tengo amigos prácticamente en distintos lugares del mundo, por lo menos no estamos en Brasil, agradezcamos eso. Bueno, si quieren podemos hacer dos cosas, tenemos 15, 20 minutos. Podemos abrir los micrófonos, interactuar, o que yo recoja algunas de las preguntas que se plantearon acá, como quieran. Por ahí hay dos preguntas para que no se pierdan del chat, y por ahí después vamos viendo, porque hay muchos comentarios y con respecto a los lugares de donde es la gente, de Bélgica, de distintos lugares. Sí. Sí, pero hay dos preguntas con respecto al interjuego entre identidad, subjetividad, que para ver cómo lo pensás, ese interjuego, y otra pregunta de la diferencia entre trauma, si vos diferenciás trauma de catástrofe. Para que no se pierdan en el chat, digamos, porque también había preguntas sobre el nombre del cuento, pero ya fueron contestadas, el de Alan Poe que vos recomendaste. Bueno, y después vemos, ¿sí? Preguntas nuevas. Eso es lo bueno de los chats, la gente se pasa la bibliografía, entonces me evita el trabajo. Sí, ahí a mí me gustaría, cuando yo utilizo el término identidad, ¿no es cierto? Me estoy saliendo, en todo caso, de la conceptualización psicoanalítica, estoy utilizando levemente algo que tiene que ver con el yo, por eso digo que la identidad es una ilusión, pero identidad no como identificación con el otro, sino como construcción que a una persona le permite decir yo soy. Pero en el mismo momento en que dice yo soy, ahí hay una ilusión, porque el yo soy está siendo. No sé si congela en una identidad, entonces toda identidad que uno dice yo soy tal cosa, tiene algo de ilusión. ¿Sí? Tiene algo de ilusión. Ahora, hubo una época en que se decía la identidad, el yo es una ilusión, decían, y tipo había que destruir el yo. Hay muchas filosofías orientales que son muy anti-yoicas, digamos, me parecen muy interesantes, sobre todo el yo centrado como individuo, pero por lo menos hay una línea que tenga que, aún en las culturas más colectivas, donde es más difícil que un individuo se autoconsidere tal en diferenciación del lugar que ocupa en el conjunto, aún en esas hay singularidad y hay nombre. El problema cuando yo empecé a tener que identificar la cuestión, el concepto de identidad, es que yo trabajaba con jóvenes, mujeres y varones, y que se cambiaban, que tenían que cambiar la identidad, veían de alguna manera
desarticulada lo que creía en su origen, su identidad y su nombre. Y una de las chicas dijo una cosa correcta: mi identidad a partir de ahora se construye con eso que era, que en realidad era falso, pero de cualquier manera era, y con lo que voy a ir descubriendo ahora. Entonces, lo que estoy tratando de diferenciar es la idea de identidad, pero es un trabajo que lo estoy haciendo muy, muy sutilmente, yo no puedo dar más explicación que esto. No quiero dejar por fuera el concepto de identidad, porque he visto personas con la identidad destruida, además, o identidades que se recomponen después de un hecho traumático de una manera muy extraña. Por ejemplo, el hombre de los lobos de Freud se recompuso siendo el hombre de los lobos. O sea, él era un exiliado ruso que termina viviendo de la institución psicoanalítica y siendo básicamente el hombre de los lobos. Y en muchas oportunidades en el exilio yo vi personas recomponer su identidad como refugiado político. O recomponer, es cuando la identidad queda anclada a un rasgo, por llamarlo así. Después de un episodio traumático, la identidad queda anclada a un rasgo. Bueno, hasta ahí donde les podría definir. Y en cambio subjetividad es mucho más que identidad, porque subjetividad es hasta el inconsciente, o es el inconsciente también. ¿Había otra pregunta? Acá tengo una que me interesa, dice: me preocupa que en algunos ámbitos el discurso de productividad es muy fuerte, hay que seguir haciendo, dando clases, etcétera, y las cosas evidentemente no son como eran, ni van a ser como eran. Yo coincido, y lo he estado trabajando con algunas personas que se atienden conmigo en esta semana. Hay gente que está súper exigida. Nosotros cuando abrimos, yo sí creo, yo soy de las personas que he puesto mucho esfuerzo en mantener las clases. La docencia, pero adaptando la docencia a las circunstancias de los docentes, a las mías y a las de los estudiantes. Hemos trabajado bastante con nosotros mismos sobre eso. Si uno se fija, el mensaje de bienvenida que pusimos para los alumnos era más o menos: vamos a trabajar todos juntos en estas circunstancias, reflexionando sobre estas circunstancias, la Cátedra de Salud Pública y Salud Mental, y que nos sirva para tener herramientas para pensar lo que nos pasa. Algo parecido hicimos durante la hiperinflación, y de ahí salió una extensa producción que hicimos sobre salud mental y economía. Pero ojo con esto, porque también hay una especie de respuesta maníaca, de todo tiene que ser igual a como era. Nada va a ser igual. Hay una respuesta súper esforzada. He estado hablando con algunas mujeres tratando de mantener, por decirlo, voy a decir una cosa que puede parecer absurda, de mantener el estado del hogar tal cual como estaba antes, cuando tenían una persona que contrataban y delegaban esa parte de trabajo en un trabajo asalariado. Entonces ahora ellos tienen su propio trabajo asalariado y tienen que mantener el hogar en la condición en que pensaban que debiera estar. Y eso desde el punto de vista material es absolutamente imposible, desde el punto de vista de esfuerzo es muy alto. O ayer escuché una crisis en un equipo de trabajo, pero yo cuando escuchaba la situación de la crisis en el equipo de trabajo, digo, es porque están pensando que debieran trabajar como hubieran estado trabajando hace un año. No, no sucede eso, no puede suceder. El texto del cual estaba hablando, hay una publicación, hay una revista y una fundación que se llama Soberanía Sanitaria. Tiene una publicación que nosotros hemos puesto como bibliografía de ingreso a la cátedra, junto con un manifiesto que hizo el colectivo de docentes de la cátedra cuando empezó el coronavirus sobre la situación de salud mental. No lo hice yo, lo hicieron los docentes trabajando en un drive. Yo colaboré como una más. Con eso hemos abierto el dictado de la materia este cuatrimestre. El texto de Soberanía Sanitaria sobre covirus es uno de los informes sobre covirus y me pareció un texto bastante interesante. O sea, es uno de los que mejor plantea. Hay un exceso de bibliografía ahora, estamos como sobreinformados, etc. Yo quería un texto sencillo que permitiera a los alumnos una entrada
en la cursada de la materia con un texto sencillo y una cuestión sobre salud mental. Bueno. Si diferencias trauma de catástrofe, era otra pregunta. Sí, sí, porque la catástrofe es el fenómeno. Claro. El trauma puede o no ser la dimensión traumática se produce en un entre. Quiero decir, entre el sujeto, por eso voy a volver a lo de las series complementarias, tanto tendríamos que pensar ahora. La dimensión traumática se produce en un entre, o sea, entre el sujeto y la condición en la cual esto se desenvuelve. Hay hechos cuya irrupción es tan, por decirlo de alguna manera, catastrófica, es una irrupción de tal magnitud que impide religarlo, que uno podría decir van a ser traumáticos para el conjunto de la población. Pero yo no sé si van a ser traumáticos para todos. Pongo un ejemplo. Pongo un ejemplo de un grupo familiar que estoy siguiendo. Son dos niños, que se llevan poca edad entre ellos, que llevan ya el tiempo de aislamiento que llevamos todos, con su madre, con su padre, en una situación más o menos cómoda, ¿no es cierto?, donde además están desarrollando permanentemente cosas creativas, etcétera, etcétera. Yo no sé si necesariamente se va a inscribir como traumático, porque yo no puedo decir que la epidemia de polio se inscribió como traumática en mi vida, traumática en el sentido de un antes y un después. Yo soy de las personas que eran muy pequeñas, tenía 3 años, debe haber tenido un peso muy importante la epidemia de polio, porque tengo recuerdos, y eso uno no tiene recuerdos permanentes de antes de los 5 años tan notables, son recuerdos encubridores, pero para mí lo más llamativo de la epidemia de polio fue que trajeron a mis primos a vivir a mi casa. O sea, mis primos de Buenos Aires vinieron a vivir, los sacaron de la ciudad y los trajeron a vivir con nosotros. Y después nos llevaron a todos a la sierra, con un criterio adecuado de alejar los niños del centro urbano. Entonces a mí se me quedó grabada, probablemente porque debo haber percibido la preocupación de los adultos, pero no como una etapa sufriente, más bien creo que me divertí mucho. Tengo un recuerdo como divertido, éramos un montón, estábamos en la sierra, estábamos pasándola bastante bien. Entonces, no necesariamente toda catástrofe afecta traumáticamente de la misma manera a todas las personas. Hay que ver, por poner un ejemplo, voy a poner un ejemplo que pongo siempre porque es epidemiología esto. La gran crisis del 30 fue una catástrofe inimaginable desde el punto de vista económico, social, en Estados Unidos. Y esto se manifestó en que hubo un pico epidémico de suicidios. Es la primera vez que se relaciona crisis económica con suicidio, porque hizo un pico epidémico. Quiere decir, si uno detectó la tasa de suicidio subió de una manera tan significativa que puede decir que hubo una epidemia de suicidio. Ahora, uno no puede decir que la crisis económica fue la causa del suicidio, porque no todas las personas se suicidaron. Y el pico epidémico de suicidios de la gran crisis del 30 en Estados Unidos da por tierra, con los sociologistas, porque no se suicidaron todos, con los biologistas, porque más allá de que encuentren en el líquido cefalorraquídeo de un suicida, no sé qué cosa, nada explica esta situación. Y con los psicologistas también, porque nada explica que esa persona se suicidara en ese momento, no después o no antes. ¿Está más o menos claro? Entonces, la única forma de comprender esa epidemia de suicidios es pensando, por un lado, en dimensiones y niveles de análisis, pensando en un nivel de análisis macro, que fue la condición en la cual esto se produjo, y después introducir dentro de ese macro la comprensión de la singularidad de cada persona y cada historia, qué vino a significar y qué situación particular le tocó en esa situación traumática para que desencadenara además este episodio
que nosotros podemos registrar epidemiológicamente, que es el suicidio. Porque a veces yo he pensado que los sobrevivientes de campos de concentración, Primo Levi, Bruno Bettelheim, etcétera, su facilidad para suicidarse en realidad tenía que ver con que tenían una familiaridad con la muerte que prácticamente ninguna persona común tiene, quizás, no como efecto de lo que sucedió traumáticamente en sus vidas. Simplemente, por ejemplo, Bettelheim estaba enfermo, estaba solo, habían muerto sus seres queridos, no quería seguir viviendo. No, quizás para él era un tránsito como más fácil que para la mayoría de las personas. Entonces, tampoco cada suicidio singular puede adjudicarse exclusivamente a una problemática común genérica. No sé si ahora más o menos lo pude explicar bien. Quizás haya gente a la cual este episodio salvó de un suicidio. Es notable. El otro día escuché a una persona decir, yo creía, dice, que la única persona que le pasaban cosas gravísimas era a mí. Ahora resulta que le pasa a todo el mundo. Y algo del soporte de la única soy yo se estaba cayendo ahí para bien y para mal. No sé si soy claro. Te preguntan también qué opinás del tema de los inmigrantes en Latinoamérica con toda esta situación. ¿Cómo lo pensás en la situación de las fronteras cerradas y demás? Y además también desde una guardia de hospital, que se están perdiendo las fronteras entre médico y paciente, sobre todo en el ámbito de las guardias, en estos tiempos, digamos, ¿no? No lo entendí Particularmente. bien. Espera un momento porque hay algo de lo anterior. Claro, la persona que hizo la Bueno. pregunta la preguntó desde la diferenciación que hacía Nacho Lefkovich entre trauma y catástrofe. ¿No? También está eso, sí. Claro. Entonces, catástrofe como ruptura de los modos de vivir que llevan a un estado de zozobra e incertidumbre, quizás inelaborable. No, y trauma más ligado a novedad que rompe y que genera la tarea de elaboración. Y no, y lo que pasa es que la catástrofe es un fenómeno traumático colectivo. Pero el trauma, por definición, obliga a una tarea de elaboración, primero, y segundo, ha desbordado, así dice la definición del trauma, desborda la capacidad de simbolización. Y si ustedes me preguntan, deja una huella, como uno se quebró un hueso, el hueso sana bien, pero quedó la huella. La huella de lo traumático queda, ¿sí? Aunque sea individual. Y además, por ejemplo, hay personas, yo la vez pasada encontré una persona que había tenido una serie de intervenciones médicas gravísimas, cuando era niño, un tratamiento de niño. Esto deja una serie de huellas y también deja una serie de cicatrices. ¿Mm? Bueno, vos ahora sí repetime la pregunta. Y hablaban de un cambio en la relación médico-paciente en las guardias, donde ahí se pierde como un borde que antes existía o una diferencia y ahora eso se está perdiendo. Mira, no tengo mucha información de las guardias, entonces no querría, ¿se refieren a las guardias en general o a las guardias psiquiátricas? Hospital, ¿no? De guardia de hospital. Hospital. Sí, sí, sí. Como un quiebre en la identidad de los profesionales médicos. Es decir, Laura, que es la que hace el comentario, observa, haciendo las guardias, un quiebre en la identidad de los profesionales médicos, que habitualmente es mucho más fácil mantener la frontera relación médico-paciente, y hoy ese borde tan vulnerable resulta en manifestaciones de un estrés agudo permanente en las charlas. Y es bastante probable. Primero porque los médicos en general se creen invulnerables y ahora, digamos, se creen invulnerables. Hay algo de la identidad del lugar del médico que lo obliga a considerar con una cierta invulnerabilidad aquello, o sea, que el enfermo es el otro, digamos. Y en este momento están atravesando una situación de riesgo importante. Y segundo, creo que esto, es una hipótesis, ¿no? Yo no lo tengo observado, yo soy una investigadora, a veces no me gusta opinar sobre cosas que no conozco, pero si tuviera que plantearme una hipótesis,
es que además para los médicos es muy difícil trabajar con un problema para el cual no tienen una respuesta clara. Y en realidad, por el momento, no tenemos una respuesta clara para esta situación. Entonces algo del soporte científico está roto. ¿Sí? Pero no me gustaría... Otra cosa, preguntan cómo pensás vos que puede afectar el aislamiento y la evitación del contacto como protección personal luego de finalizada la cuarentena. No sé si no lo podemos pensar más transcurriéndola, que cómo será después, ¿no? Algo de un efecto en la subjetividad del aislamiento y de la evitación del contacto corporal. No sé. Me parece que en algunos casos puede pasar, porque yo estuve en Nicaragua apenas terminó la guerra. Y sí te puedo decir que lo que sucede apenas termina una guerra es una erotización de las relaciones impresionante. Dicho de otra manera, creo que nunca he visto una sociedad donde se hiciera el amor tanto, tan intensamente, tan permanentemente como en ese momento. Aún puede suceder durante las guerras también. Pero lo que pasa es que la guerra destroza los cuerpos, destroza las vidas, pero no impide el contacto. Entonces, ¿qué va a pasar? Y nosotros tuvimos una epidemia, yo la vi nacer además, tuvimos una epidemia que fue a lo más profundo del contacto entre los cuerpos, que fue la epidemia de HIV, cuando empezó a aparecer, ¿no? Tocaba justo la sexualidad, justo la sexualidad. Y sin embargo, se encontró la forma el modo de rearmar la sexualidad incorporando esto para una generación que ni siquiera usaba preservativo, que era la única generación en la historia de la humanidad que tuvo sexualidad sin riesgo. Es la generación de la post-Segunda Guerra Mundial, claro, no tenían problema con los embarazos porque había anticonceptivos y no tenían problema con las enfermedades de transmisión sexual porque había antibióticos. Entonces, entre comillas, la generación de Make Love Not War, la generación del amor digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, es la única generación en la historia de la humanidad que teóricamente tenía las herramientas para tener sexualidad sin riesgo, hasta que apareció el HIV. Después la hepatitis A y toda la historia, ¿no es cierto? Es muy notable, esa es una generación que va a tener que repensar, se va a tener que repensar mucho, porque además es la del baby boom. ¿Por qué se llama baby boom? La generación del baby boom se llama. Porque es la cantidad de bebés que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, la generación del baby boom. Bueno. Florencia te pregunta qué pensás de las consecuencias que tendrá en los niños que tienen problemas en el desarrollo frente a estas circunstancias sin contacto con los compañeros, bueno, por esta situación de que no, las instituciones están cerradas en los colegios, ¿no? ¿Para los niños en general o para los niños que tienen problemas en el desarrollo? No, pregunta por problemas por niños con problemas. Fue por eso que estuvo en debate y salió esta articulación ahora, que dio tanto esto que la agencia de discapacidad logró sacar esta reglamentación para que las personas con discapacidad, pero empezó siendo los niños con trastorno generalizado del desarrollo, pero ahora es que las personas con discapacidad puedan salir 3 veces por semana acompañados por otra persona. El problema es el acompañado, o sea, una persona con certificado de discapacidad psiquiátrica que puede salir sola a la calle no se lo va a impedir nadie. Lo que no se puede salir a la calle es de a dos, cosa que me recuerda la última vez que salí con mi marido, me dijeron usted no puede estar con él, y yo dije me hubieran avisado hace 40 años, pero el tema es la autorización para acompañar, y ahí esa autorización produjo mucho debate. Ahora, con respecto a qué impacto va a tener en los niños específicamente con trastorno generalizado del desarrollo,
forma parte de qué impacto va a tener en general en los niños. Tendría que verlo caso por caso, situación por situación. Cómo están, creo que además en ellos se suma que se han interrumpido muchas veces tratamientos, acompañamientos de instituciones que para ellos eran importantes, pero por no estar en contacto con otros niños, tampoco son tan distintos, va a producir efectos, me parece a mí, no sé, pero cualquier futurología es errónea. Mm. Bueno, hay muchos agradecimientos desde ya, felicitaciones por tu exposición. A ver. Bueno, acá por ahí están hablando de los portadores sanos y lo que eso genera como fantasma, digamos, del que puede contagiar, y no saber qué se puede contagiar, lo que genera. Bueno, me parece que también tiene mucho que ver con estas cuestiones de las fantasías y lo que le genera a cada uno en particular, ¿no? Me parece que no sé si se puede generalizar. Cuando fue la epidemia de H1N1, la de gripe Sí. A, me sacaron una nota en página 2, el título no lo elige el entrevistado, lo elige el periodista, el editor, etc. Entonces el título que le pusieron es, existe alarma porque existe un peligro que no tenemos naturalizado. ¿No? Esta epidemia es un peligro que no teníamos naturalizado. Es probable que se quede, como se quedó la gripe A. Es probable que se quede. No tiene una mortalidad tan alta, tiene un alto nivel de contagio, tiene un alto nivel de contagio, y a muchas, como al igual que la tuberculosis, a mucha de la gente que entra en contacto el bacilo de Koch la inmuniza, ¿no? Esperemos que inmunice, eso no está probado todavía, pero esperemos que inmunice porque en general los coronavirus parece que inmunizan. Ustedes piensan, ustedes tienen idea de la cantidad de vidas que ha salvado, el aislamiento, con lo cual no digo que esté bien el aislamiento, que esté bien en el sentido que está bueno estar aislado, pero llevamos un fin de semana, 2 fines de semana largos, y viene el tercero, que nosotros vamos a estar aislados y no va a poder salir millones de personas en autos a 150 kilómetros por hora por la ruta, choferes manejando ómnibus de... Entonces, una de las cosas que bajó en el uso de terapia intensiva en la provincia de Buenos Aires es porque hay menos accidentes de tránsito y hay menos accidentes de trabajo. Entonces, en este periodo hay vidas que quizás se hubieran perdido porque a la bici la atropelló un auto en la esquina de mi casa, o porque se dio vuelta, con esa veníamos uno por cada 15 días, se dio vuelta un ómnibus de dos pisos en la ruta Mar del Plata, o alguna de esas. Entonces, pero nosotros, cuando viene un fin de semana largo, no dejamos de viajar porque tenemos miedo de que justo nos toque el accidente. Una semana antes de que empezara la pandemia, de que empezara la pandemia no, de que empezara el aislamiento preventivo, yo fui y volví a Rosario en el día, en ómnibus. Y no es que yo no sea consciente del riesgo, es que son los riesgos que uno corre por la vida. Digamos. Ahora se murieron algunos viejos de coronavirus en los geriátricos, pero les aclaro que en Bélgica a la neumonía la llaman la amiga de los viejos, y que en los geriátricos es muy frecuente que una persona la internan en el geriátrico y dura 1 mes o 2 meses y muere de neumonía. Porque la neumonía no ataca únicamente porque uno entra en contacto con el agente, como toda enfermedad, sino que a veces también ataca porque el sistema inmunitario se deprime. Y se deprime a veces porque la persona se deprime. Entonces, no es que nosotros ahora tenemos una causal de muerte por broncorrespiratoria en los geriátricos, siempre lo hubo. Quizás ahora empecemos a pensar estas cosas de otra manera, pero tengan presente que no se puede evitar el riesgo de muerte, no se puede vivir evitando todo riesgo de muerte porque prácticamente
Dufortel es la filósofa que trabaja el tema, la que trabaja con Derrida la hospitalidad. Ella tiene un libro que se llama El riesgo. Justamente esa filósofa que murió arriesgándose para salvar 2 niños que se estaban ahogando. Y digo, uno no se puede vivir a riesgo cero. Entonces, una parte nuestra va a ser cómo superar la catástrofe de lo que pasó en Italia, por ejemplo, en Inglaterra, cómo atemperar la curva, cómo esperar que lentamente se vaya inmunizando una parte de la población, y otra parte va a ser, para algunos, tener cuidados que no teníamos antes y reconocer que un factor más posible de muerte apareció en nuestras vidas, junto con todos los otros. No es muy maravilloso lo que le estoy diciendo, pero es más o menos lo que hay que pensar. Hasta que se descubra una vacuna o hasta que se descubra un medicamento, como fue el medicamento para la gripe A, que ya estaba en realidad. Por eso no fue tan catastrófico. Y entonces, y en última instancia, también para pensarlo en términos de nuestra sociedad, se ha caído una ilusión de la modernidad, que es una ilusión disparatada, que es que el hombre puede dominar la naturaleza hasta el infinito. Eso está derrumbado totalmente. O sea, la naturaleza se lo va a llevar puesto si no hace algo, claro. Bueno, Alicia, ¿qué podemos hacer más que agradecerte tu participación y tu disponibilidad y tu capacidad de pensamiento y de ayudar a pensar? Y la verdad que es un placer para todos nosotros contar con vos. Así que te agradecemos enormemente y te liberamos para que descanses un poco y sigas con tus actividades. ¿Te parece? Sí, bueno, yo les agradezco mucho la participación a todos. Quiero saludarlos, saludar a los que vinieron de afuera a escuchar la conferencia, a los Claro. que están de otros países, de otras provincias, etcétera, etcétera, y a los que estamos acá en Buenos Aires. Bueno, te agradezco mucho que me hayas invitado. Ha sido un gusto. No, por favor. Sí, un Hasta placer luego. y agradecer a todos los que participaron, tal cual. Hasta Chau, luego. chau. Chao. Chau, que no contagia